En la siguiente keynote vamos a hablar de cómo la creatividad se produce, cómo se expresa y cómo se escala en un mundo donde la inteligencia artificial, como acabamos de ver, ya no es solo una herramienta, sino un lenguaje, un idioma creativo por sí mismo. Nuestra siguiente speaker, Sara Iglesias, de Artiso AI, trabaja en esta intersección de la tecnología y la imaginación, que es el leitmotiv que nos está llevando durante toda esta mañana de este jueves, y está explorando cómo la inteligencia artificial puede expandir las capacidades humanas más que reemplazarlas. Su trabajo nos muestra cómo los creadores de hoy en día pueden colaborar con sistemas inteligentes para generar ideas visuales y narrativas que hace, iba a decir años, pero a lo mejor simplemente son meses, ni siquiera podíamos imaginar que podrían ser de esta manera. Vamos a meternos de lleno en este tema con Sara Iglesias. Bienvenida. Gracias. Vamos a empezar con un juego. Levantar la mano, ¿quién cree que la primera imagen está hecha con inteligencia artificial? ¿La segunda? ¿La tercera? La primera era la real y las otras dos fueron campañas que hicimos de inteligencia artificial. Hablamos, pues, de cómo la IA está transformando toda la industria de diseño, sobre todo en lo que estamos hablando, y para daros una cifra, 275.000 millones se están esperando de incrementos solo en la industria de la moda. ¿Esto cómo funcionará? Empezamos a ver que un 30% tiene que automatizarse y que al mismo tiempo el 40% de las personas trabajando en la industria de diseño tendrán que pasar por un reskill para poder ver cómo esta IA se podrá ir integrando. Para daros un ejemplo de qué es lo que ha ido pasando, vamos a pasar por todas las diferentes campañas, cosas que hemos visto en la industria y cómo diferentes marcas lo están adaptando. La primera fue una campaña que trabajamos para Mango, donde fue el año pasado y donde integramos ya prendas reales e hicimos todo el set, el shooting con inteligencia artificial. Al mismo tiempo, cómo lo han ido evolucionando otras marcas. Vemos cómo Desigual sacó un modelo on demand integrando inteligencia artificial. Como Etro pues, pasó también de, no solo estamos hablando de marcas de fast fashion, también el mundo del lujo, cómo está adaptando esos visuales. O como incluso H&M, haciendo los digital twins, ha incorporado esta magia, inteligencia artificial de poder tener tu twin digital y poder hacer muchísimas más campañas. Pero también nos hemos encontrado con diferentes noticias, como el famoso AI slop, de ver cómo la inteligencia artificial se tiene que comunicar, ¿no?, directamente con el consumidor, poder poner directamente el tag de esto está hecho con inteligencia artificial, como la campaña que vimos de Guess o J.Crew. Para explicaros cómo he llegado aquí, cuál ha sido como todo este journey, vemos inicialmente cómo en 2022, hablando directamente con mis dos cofundadores, Lucas y Matías, pues vimos, vale, en 2022 esta sería una camiseta que podríamos generar con inteligencia artificial. En ese momento, pues asustada de, bueno, sí, podemos llegar a ver un tipo de prenda, pero aún no llegar a ver pues, cómo podría ser toda la visión y todos los casos de uso que nos podrían ayudar en el día a día. Pero en poco tiempo ya empezamos a ver casos que decíamos, vale, aquí sí que hay el clic donde en producciones y viendo cómo podríamos incorporarlo en todo el mundo de la estampación. Pasando también a poder entrenar a los equipos, poder enseñar cada pasito que podíamos adelantar de inteligencia artificial en nuestro workflow de diseño en el día a día. Hasta este punto que pudimos ya lanzar y a la venta prendas hechas, diseñadas con inteligencia artificial. Llegados a este paso, pues nos vamos a hacer el gran reto de por qué no diseñamos una colección completamente creada con inteligencia artificial, pensando en todos estos pasos que hacíamos de detectar cómo iniciamos el proceso creativo, cómo pasamos de un step al siguiente para poder llegar a crear toda una colección.
hasta en mayo de 2022, donde lanzamos la primera colección y shooting real de inteligencia artificial. Y estamos hablando de un momento en el que pues, integrar prendas reales no era lo más fácil, hasta el punto que ahora hemos lanzado Artiso. Aquí veis el ejemplo de cómo pasamos de ese trial a ver la campaña online y buscar esa realidad en esas imágenes, pero con una premisa súper importante, que era que las prendas realmente fueran iguales a las reales. Aquí os muestro pues, cómo fue el online y cómo vendimos, que al final nos sorprendió porque fue una de las campañas pues, donde más vendimos online todas las prendas. Pero había un problema. Y es que estábamos diseñando más de 10.000 prendas al año. Y en esa fase pues, te das cuenta y te fijas mucho en cómo nos toca diseñar en el día a día. Nuestra pantalla totalmente llena de 1000 pasos, diferentes páginas, corríamos de 1000 herramientas, totalmente fragmentado y lento, y nos estábamos dando cuenta que las operaciones del día a día no llegábamos a llegar a trabajar esas 10.000 prendas. Y más fuerte aún, pues claro, empieza allí también el punto donde nos dábamos cuenta de la sobreproducción, de cómo estamos pasando de crear y crear y crear sin foco. Y hablando ahora con muchas empresas, es justo pues, lo que nos decían, de estamos buscando una manera de tener un flujo creativo y no tener que saltar de 1000 herramientas, sea inteligencia artificial o no, porque realmente lo que necesitamos es pues, un sistema operativo que nos ayude en este paso. Y con la llegada de inteligencia artificial fue, pues, ¿cómo podemos realmente integrar esto? Y aquí es donde nos dimos cuenta de el hecho de integrar toda la página, toda la parte de visuales y todo este workflow, podemos ver que realmente toda la parte de agentes de IA está encajado en una misma plataforma. El primer sistema operativo para los flujos de diseño. Importante aquí cómo hemos llegado a este paso. Conectamos la parte de innovación, creatividad y tecnología. Un poco para daros el background de quiénes somos y quién es el equipo, aquí vemos pues, cómo la parte tecnológica, junto con mis dos cofundadores, nos juntamos, digamos, las cabezas completamente diferentes de decir, queremos la parte creativa, pero ¿cómo podemos esto plasmarlo y cómo podemos trabajar un flujo tecnológico para acompañar esto? Vimos que unificando todas las piezas y detectando el flujo de diseño del día a día, podía ser algo totalmente modular, pero al mismo tiempo detectando dónde están esos cuellos de botella y dónde los diseñadores pasan más tiempo y necesitan también pues, ese apoyo. Empezando en la semilla inicial, mood board, la parte donde creamos, la parte donde se unen todas las piezas. Cómo esto lo podemos transmitir para la parte de cómo creamos y más adelante integramos estampación o todos los assets visuales para llegar a una prenda que llegue a tienda. Y faltaba una pieza esencial, que es comunicarlo pues, a todos estos partners y proveedores, que serían todas las fichas técnicas, toda la parte pues, mucho más técnica. Consiguiendo que todo esto esté trabajado bajo un mismo flujo. Y allí trabajamos nuestra inteligencia. En el mundo de diseño, todo inicia desde unas tendencias. Tendencias que estamos viendo en la calle, que estamos viendo en desfiles, que estamos detectando como marca propia. Y estas las unimos en 4 layers. Empezamos con el know-how interno, el brand DNA, súper importante, de poder detectar cómo es esa marca con la que estamos trabajando, quiénes son y qué quieren transmitir. Muy importante también tener en cuenta cómo es ese usuario y cómo en la misma parte está trabajando en un proyecto que se une en un mismo flujo. Todo esto unificado en una misma plataforma. Muy importante también, y lo que nos hemos dado cuenta, es que no solo estamos hablando de agentes de IA, estamos también hablando de reinforcement learning, donde cada usuario y cada hecho que estamos haciendo va recordando y va mejorando ese flujo.
Y para daros un ejemplo, y algo que nos hemos dado cuenta en diferentes pilotos, con clientes que nos dicen, nos pasamos el día escribiendo prompts muy largos, frustrándonos porque no sale el resultado que queremos, nos dimos cuenta que toda esa parte de personalización, de ajustarnos a la marca, es súper importante. Porque si tú escribes un blazer en cualquier herramienta de IA, te sale un blazer. Pero sí, claro, hay muchas opciones de un blazer, pero al mismo tiempo, pues si lo detectamos para qué tipo de marca es, qué tipo es su estética, qué están buscando, y no querer escribir un prompt larguísimo y te sale directamente el tipo de prenda que están buscando, vemos que es la solución para ellos. Otra herramienta IA, volvimos a escribir un blazer, pero al mismo tiempo el cliente es otro, o sea, está buscando un tipo de estética que les funciona. Con otro ejemplo nos dimos cuenta, una chaqueta más generalista aún, ahí vemos directamente un tipo de prenda que no encaja para nada con el usuario que estaba usando esa herramienta, que estaba buscando pues, algo mucho más minimalista, clean y que pueda pues, directamente usarlo en su día a día, en su flujo, en su trabajo. Lo mismo, Patagonia. Entonces nos dimos cuenta que lo más esencial para el día a día de las personas, que cada vez ya más queremos integrar inteligencia artificial, es la parte de unirlo con su brand DNA, de al final capturar cuál es el estilo, la esencia, para hacerles al final la vida más fácil y darle tiempo a esa creatividad que ya estábamos perdiendo por todos esos flujos operativos. Darles visión sobre esas prendas que tienen que diseñar y pues, integrarles el logo, la parte de qué tipo de producto van a necesitar y van a querer diseñar para el futuro. Lo que comentábamos de estampación, poder trabajar todo lo que serían las fichas de diseño. Y por último, algo que detectamos súper interesante sería pues, la parte de Smart Gallery, poder pues, incorporar todos esos flujos creativos de tu día a día en una misma plataforma. Porque no solo es tiempo lo que estamos ganando, porque pasamos de 1 hora a hacer un dibujo técnico a 1 minuto, de poder transmitir la ficha técnica todos los detalles en menos de 1 minuto, de tener una plataforma que te gestiona todas las estampaciones o al mismo tiempo poder visualizar esas prendas. Porque antes, con todos los viajes, con todos los intercambios con los proveedores, nos dábamos cuenta de que pedir muestras sobre muestras solo era para poder visualizarlo y no tener que esperar 3 semanas para que te llegara esta muestra, sino en segundos poder incorporarlo ya en tu workflow. Y que no solo todo es inteligencia artificial, también es entender cuáles son los flujos de diseño, cuál es la parte que más cuesta para sacar ese trabajo. Y aquí os dejamos un ejemplo que fue súper interesante para nosotros, pues en uno de los pilotos nos dimos cuenta de que ya no solo se trata en que necesitan pues, generar contenido, que se viera súper realista, sino que ahora mismo se trataba ya mucho más allá de poder como reimaginar los flujos, de ganar tiempo en la creatividad, de que ahora todo es infinito, que habían 1000 opciones para incorporarlo en su día a día. También nos dimos cuenta un punto muy interesante que ahora mismo la parte de inteligencia artificial y este cambio y transformación era súper importante pues, acompañar a las empresas con una especie, pues, sea workshop, training, ver cómo ese brand DNA va evolucionando para al mismo tiempo pues, también tener esa conexión con lo que les puede ayudar y aportar en un futuro. Y como hemos empezado con un juego, aquí os dejo para que sigáis investigando a ver cómo incorporáis el ojo de si detectar si es sí o no, porque luego os vamos a ver en el ranking. Así que muchas gracias.